En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar aquí presentes, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos ilumines con la presencia del Espíritu Santo y sea el Espíritu Santo quien nos ilumine, quien nos bendiga, quien nos dé su luz. Que nosotros no podamos interpretar esta palabra, Señor, con pensamientos humanos, Padre Santo, sino que sea a través de tu Espíritu, que sea a través de tu luz, Señor. Te pedimos también, Padre Santo, por todo lo que está pasando esta semana, por esa violencia que vivimos a diario, Señor, en nuestro país, por todas esas vidas, Señor, que se han perdido sin sentido, Padre Santo. Dios Padre Todopoderoso, mete tu mano, Señor, para que la justicia también tenga espacio en nuestra sociedad, tenga espacio en nuestra vida, Señor, tenga espacio en este país, Señor mío, Señor nuestro. Envía tus santos ángeles a proteger a cada persona inocente, a cada persona trabajadora, Señor. Ven, Espíritu Santo, e ilumínanos, Todopoderoso. Líbranos de todo mal, Padre Santo. Y en esta noche enséñanos más acerca de tu palabra, Señor. Te lo pedimos por tu amado Hijo Jesucristo. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito seas, Todopoderoso y eterno. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Perdona nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, Señor. Nuestro mal genio. A veces queremos, Señor, que las cosas pasen exactamente como creemos y pensamos. Pero tú, Señor, estás bajo el control de todo, Padre. Que se haga siempre tu voluntad. Que siempre esté tu Espíritu guiándonos. Y el ejemplo de Cristo ayudándonos a continuar en este camino. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok. Vamos entonces a hacer la lectura del capítulo número 17 del libro del Levítico. Dice: el santuario único. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: diles a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas que el Señor ha dado las siguientes órdenes. Cualquier israelita que mate un toro, un cordero o una cabra, dentro o fuera del campamento, y que no lo traiga a la entrada de la tienda del encuentro para presentarlo como ofrenda al Señor ante su santuario, será culpable de derramamiento de sangre, y por lo tanto será eliminado de entre su gente. Esto es para que los israelitas ofrezcan al Señor los animales que maten al aire libre y los lleven al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro, para que él los ofrezca por ellos como sacrificio de reconciliación. El sacerdote rociará la sangre sobre el altar del Señor y la entrada de la tienda del encuentro, y quemará la grasa como aroma agradable al Señor. Y nunca más volverán a presentar sus sacrificios a esos demonios, a los que han adorado y por los que se han corrompido. Esta será una ley permanente para ustedes, que pasará de padres a hijos. Diles también que cualquier israelita o extranjero que viva entre ustedes y presente un holocausto o cualquier otro sacrificio, y que no lo lleve a la entrada de la tienda del encuentro para ofrecerlo al Señor,
será eliminado de entre su pueblo. Prohibición de comer sangre. Yo estaré en contra de todo israelita o extranjero que viva entre ustedes y que coma sangre, en la forma que sea. Yo lo eliminaré de entre su pueblo, porque todo ser vive por la sangre que está en él. Y yo se la he dado a ustedes en el altar, para que por medio de ella puedan ustedes pagar el rescate por su vida, pues es la sangre la que paga el rescate por la vida. Por lo tanto, digo a los israelitas, ninguno de ustedes, ni de los extranjeros que viven entre ustedes, debe comer sangre. Cualquier israelita o extranjero que viva entre ustedes y que case un animal o un ave de los que se pueden comer, deberá derramar la sangre de la presa y cubrirla con tierra, porque la sangre es la vida de todo ser viviente. Por eso les he dicho que no coman sangre, porque ella es la vida de todo ser viviente, y cualquiera que la coma será eliminado. Cualquier israelita o extranjero que coma carne de algún animal muerto o despedazado por una fiera, deberá llevar su ropa y lavarse a sí mismo con agua, y será considerado impuro hasta el anochecer. Después quedará purificado, pero si no lava su ropa ni se lava a sí mismo, cargará con su maldad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este capítulo número 17 nos habla acerca de un tema en específico, y está en el contexto de la adoración verdadera a Dios. Lo que aquí nos está diciendo el Señor a través de este capítulo es que el hombre, el israelita o el extranjero que viva en Israel, debe hacer las cosas tal y como Dios las ordena. Ese es el fin no solamente de este capítulo, sino el fin de toda la Biblia. Y ese ha sido el gran problema desde el principio, en que el hombre ha querido hacer lo que quiera con respecto a su relación con Dios. Y lo podemos ver muy claramente en la caída. Dios le había dado todo lo necesario al ser humano, al hombre, hombre y mujer, macho y hembra, para que fueran felices, para que vivieran en armonía, para que pudieran ser como dioses. Pero el hombre no se fijó en lo que ya tenía y en lo que ya era, sino en lo que hipotéticamente podía obtener gracias al engaño del diablo. Y ahí es donde se pierde en primera instancia la relación con Dios y la forma como el hombre debe adorar a Dios. En primera instancia el hombre debe obedecer a su Dios, a su Creador. Y ese es el pecado original, en la desobediencia. La desobediencia a lo que Dios manda. Y podemos ver también que el pueblo de Israel también pecó en el Éxodo. Se crearon o se diseñaron o se elaboraron un becerro de oro al cual llamaron su Dios. Y de esa manera en Éxodo también pecaron. A veces nosotros pensamos que los capítulos pasan de un día para otro. Que el tiempo que transcurre entre un capítulo y otro no es sino del día siguiente. Y no es así. La escritura de un capítulo de la palabra de Dios puede tener mucho tiempo. Puede haber pasado mucho tiempo. Y al parecer lo que Dios quiere decirle a Moisés o al pueblo de Israel por medio de su siervo Moisés, tanto Aarón como sus hijos sacerdotes, es que la adoración de todo israelita y de todo extranjero que estuviera en medio de ellos debía hacerse en el santuario
o en el tabernáculo que él había mandado a construir por medio de ellos y que había sido consagrado por él a través de Moisés. Y que el servicio de adoración debía hacerse por medio de los sacerdotes que él había instituido y que él había elegido. Y vemos muy claramente que en el siglo XXI se sigue pasando esto. Cuando existen muchas denominaciones religiosas que le han querido quitar la consagración y la importancia única que tiene la Iglesia Católica como iglesia fundada por Cristo. Así como en el Antiguo Testamento Dios tenía que decirle al pueblo de Israel que todo sacrificio, todo animal muerto, toda sangre derramada para el culto, debía ser presentada en el santuario y debía ser llevada al sacerdote para que fuese el sacerdote el que hiciera los ritos que Dios había establecido. Así hoy día también se burlan muchas sectas de la forma, primero de la institución que Cristo estableció a través de sus apóstoles. Se burlan de el servicio y del culto que Cristo estableció, que nosotros conocemos muy bien como la Eucaristía y que más adelante estaremos estudiando. Entonces este capítulo nos habla básicamente acerca de la adoración, de cómo a través del sacrificio de animales Dios le había dado al pueblo de Israel la manera de rendirle culto, la manera de expiar los pecados por fuera del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel había tomado esto para adorar dioses paganos, para adorar ídolos. El pueblo de Israel duró 400 años inmerso en la cultura egipcia. Estaba también en sus genes, en su pensamiento, la cultura idólatra de Egipto. Y no iba a ser fácil eliminar y borrar de su gen la idolatría. Y es ahí cuando Dios lucha a través del culto del Antiguo Testamento, del culto del monte Sinaí, por limpiar y purificar a su pueblo. Pero en medio de él se van a presentar situaciones en las que los israelitas mataban toros, mataban chivos, mataban toda clase de animales y se iban a los montes donde establecían altares y adoraban a los dioses de los pueblos paganos que los rodeaban. Lo iban a hacer, lo estaban haciendo. Y Dios pone su postura. Le dice a Moisés, su mediador del Antiguo Testamento, el mediador de la alianza del monte Sinaí, y Aarón y sus hijos, los sacerdotes establecidos para realizar los ritos de adoración, de sacrificios, de holocaustos, de ofrendas, de acciones de gracias, todo lo que hemos visto a lo largo del libro del Levítico, les dice también que son ellos responsables del culto y del servicio verdadero a Dios. Pero el pueblo también es responsable de buscar a Dios, de adorar solamente a Dios. Y eso es lo que muchas veces no está ocurriendo en los tiempos modernos. Cuando cada persona quiere adorar a Dios a su manera, como le da la gana, como cree, como se imagina, o donde le hagan sentir, o la hagan sentir bien, o la hagan sentir emocionada. Cuando la verdadera religión y la verdadera fe es un estar siempre con Dios en obediencia, en sumisión y en fe sincera y verdadera.
sin la búsqueda de beneficios personales, más allá de el ser sustentados y el ser establecidos por Dios, el hacer la voluntad de Dios. Entonces vemos aquí cómo el Señor aquí habla acerca de los sacrificios a los demonios. Hay una situación en la que Dios quiere llamar la atención al pueblo de Israel. Está sucediendo que los israelitas están yendo a otras partes, a otros lugares, y están sacrificando animales a los demonios. Hay que recordar que todos esos ídolos, Moloch, Balak, Marduk, todos los dioses griegos, todos los dioses etruscos, los dioses egipcios, cada uno de ellos es una representación de un demonio. Entonces, cada vez que un israelita hacía este tipo de sacrificio, entraba en comunión, lo vamos a ver más adelante, entraba en comunión con esa entidad demoníaca. Y eso es lo que Dios quería evitar con su pueblo. O estás conmigo o estás en mi contra. O me sacrificas en el santuario con mis sacerdotes y todo lo que vayas a sacrificar me lo sacrificas a mí, o te elimino del pueblo. Esa es la acción y la decisión de Dios. Dios es radical con respecto a su adoración. Lo fue en el pasado, lo fue con el pueblo de Israel, lo es hoy, lo será siempre y lo es con el pueblo o con la iglesia. Por eso nosotros no podemos comulgar con Cristo y con el demonio. Y lo hacemos muchas veces cuando, en primera instancia, no creemos que Cristo tenía la autoridad suficiente para establecer una iglesia, para establecer un nuevo sacerdocio, para establecer un nuevo rito y para establecer nuevos mandamientos, ya acorde con un nuevo santuario, el santuario celestial, el nuevo sacerdocio, donde Él es el sumo sacerdote en el cielo, que nosotros hemos llamado aquí la alianza del monte Sión, la alianza del monte Sión, la alianza del domingo, la alianza del Nuevo Testamento, la alianza apostólica. Ahora, esto es lo que trata de decir en pocas palabras el capítulo número 17 del libro del Levítico. Adórenme como yo les he establecido que lo hagan. Es lo que le dice Dios a Moisés y a Aarón y sus hijos, que son los sacerdotes de la antigua alianza. El que no haga las cosas como yo les he dicho a través tuyo, Moisés, o a través de a través de mis sacerdotes, va para afuera. Chao pescado. No hace parte del pueblo de Israel. Eso es lo que significa cuando dice será eliminado de entre su pueblo. Y de la misma manera que ocurrió en la antigua alianza, va a ocurrir en la nueva alianza. Todo el que no comulgue con Cristo, todo el que no respete el sacerdocio católico, todo el que no esté dentro de la iglesia católica, algún día va a tener que enfrentarse a la realidad cuando le diga: Señor, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto. Y el Señor les diga: no os conozco. Y estas no van a ser palabras mías de yo, van a ser palabras de Cristo que vamos a ver más adelante. Ahora, con respecto a la prohibición de comer sangre, dice que el Señor estará en contra de todo israelita o extranjero que coma sangre. A mí se me ha hecho raro el hecho de decir comer sangre y no beber sangre. Porque comer y beber, digamos que comer sangre, me imagino yo que debe ser todo completo, ¿verdad? Y dice: yo lo eliminaré de entre su pueblo, porque todo ser viviente por la sangre, porque todo ser vive por la sangre que está en él.
y yo se la he dado a ustedes en el altar. Estamos hablando de ceremonias, estamos hablando de adoración, estamos hablando de perdón de pecados. No estamos hablando en otro contexto, estamos hablando de adoración, estamos hablando de altares. El capítulo 17 nos habla de el altar de sacrificio. Ahora, la sangre representa la vida del ser viviente. Las plantas son seres vivientes. Los animales son seres vivientes. Nosotros somos seres vivientes de esta tierra. Y por medio de nuestra sangre vivimos. Pero lo que quiere también el Señor enseñarnos es la importancia de la vida. Cosa que estamos viendo en la actualidad que está poniéndose muy en tela de juicio. Estamos viendo cómo la vida se toma de una manera arbitraria y de una manera por cosas tan estúpidas como el querer tener una vida fácil, como tener una vida de lujos, sin importar a quién me llevo por delante. ¿Por qué? Porque hemos ido creando una sociedad, hablo de Colombia, en la que la vida no es importante. Es más importante conseguir cosas y ser poderoso y ser temido y ser capaz de obtener las cosas sin respetar la vida. Y el capítulo 17 lo que nos quiere transmitir es que Dios toma en cuenta toda la vida y que debemos respetar todo tipo de vida y que cuando la vayamos a tomar sea para... Estamos hablando del Antiguo Testamento, le está diciendo a los israelitas, sea para poder rescatar el alma. Tenemos que recordar que nosotros los seres humanos nos diferenciamos de los animales y de las plantas, que son seres vivientes, porque nosotros tenemos un alma espiritual. Tenemos una vida espiritual. Los animales y las plantas no. Son seres de esta tierra, son seres de este mundo. Mientras que nosotros tenemos la promesa de poder vivir en el mundo de Dios o de poder ser destruidos en el infierno, ¿verdad? Tenemos esas dos opciones, dependiendo de nuestra fe y de nuestras acciones, ¿sí? Entonces, el hecho no es solamente de tomar sangre por tomar sangre. El hecho es de beber sangre, a quién va dirigida, o si va dirigida esa sangre como ofrenda de restitución de nuestra vida, de nuestra alma a Dios, o si se la estamos ofreciendo a alguna entidad demoníaca por medio de los sacrificios a los ídolos. Eso es lo que trata el capítulo 17 del Levítico. No como dice una denominación religiosa dentro de sus malísimas doctrinas, nocivas doctrinas, que la transfusión de sangre es un pecado mortal porque ahí se está transmitiendo los pecados. En primera instancia los pecados se transmiten o se transfieren primero que todo a una sola persona. Es a Cristo. Y en dos tiempos. En el bautismo se transmite el pecado original del niño a Cristo, quien lo perdona y quien le restituye la naturaleza divina de él, la naturaleza resucitada. Por eso somos nueva criatura, por eso nacemos de nuevo. Y segundo, los pecados se transmiten a Cristo a través del sacramento de la confesión, de la reconciliación. Cuando nosotros estamos confesando nuestros pecados a un ministro ordenado por Cristo, nuestros pecados son transmitidos a Cristo por medio del sacerdote y son destruidos, limpiados, purificados, olvidados por medio de Cristo. Pero los pecados no se transmiten por transfusiones de sangre. Basados en esa idea negativa, mala, una mala interpretación, como muchas malas interpretaciones que esta denominación religiosa hace, han promovido
la no transfusión de sangre. El capítulo 17 del libro del Levítico no habla de eso. Habla del sacrificio, del derramamiento de sangre como ofrenda a Dios o como ofrenda a los demonios. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando una persona evita que un hijo o un familiar se le salve la vida porque dice que no puede aceptar transfusión de sangre, está cometiendo un pecado grave. Él está o ella está cometiendo un pecado grave porque está evitando que esa vida se salve, teniendo oportunidad de hacerlo. Y eso es pecado de omisión y es cómplice también de esa muerte. Entonces, mucho cuidado con nosotros dejarnos subestimar por este tipo de malinterpretaciones de la palabra de Dios. Como repito, el capítulo 17 nos habla específicamente de la adoración, de cómo Dios le dice a su pueblo: o me adoras a mí en los términos y en el santuario y con los sacerdotes que yo establecí, o te vas del pueblo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y eso también es lo que Dios nos dice hoy en día a muchas denominaciones religiosas que se han apartado de Cristo, a muchos seres humanos, muchas personas que han hecho la religión como les ha dado la gana. Señoras y señores, la religión la estableció Dios por medio de Cristo Jesús, en los términos que Cristo Jesús le enseñó a los apóstoles y que la Iglesia Católica ha venido durante 21 siglos enseñando, respetando y transmitiendo de generación en generación, como lo dice el capítulo 17, pasándose de padres a hijos, para la gloria de Dios. Vamos entonces a ver profundamente ya a la luz de Cristo, realmente qué es lo que está diciendo el capítulo 17, para que ustedes vean que no son palabras mías, que el maestro, el único autorizado para nosotros los católicos y los cristianos verdaderos, las enseñanzas vienen de él, no de más nadie. Ningún gringo que haya tenido visiones ni que lo haya visitado ningún ángel. Cristo. Vámonos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 48 al 66. Palabra de Cristo. Dice: yo soy el pan que da vida, el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto. Estamos hablando del pueblo de Israel. Y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo, el pan que baja, presente continuo. Quien come de él no muere. Quien come del pan que baja del cielo no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Cristo da su propia carne. Cristo da su propia carne. Presente continuo. El que come mi cuerpo vivirá para siempre. O sea, constante. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. Ok, el pan que yo daré es mi propia carne, lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Claro, los judíos en su conocimiento sabían muy bien que eso era canibalismo, que Dios había prohibido el comer carne de otras personas. ¿Cómo iba a venir este hombre a decirnos que comiéramos su cuerpo, que comiéramos su carne? ¿Acaso ellos eran caníbales? Así como piensan los protestantes. ¿Cómo es posible que Dios, con toda su plenitud, pueda estar en una hostia consagrada? ¿Cómo? Eso es imposible. Así también pensaban los judíos del tiempo de Jesús. Jesús les dijo: les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que comulga tiene vida eterna. No lo digo yo, lo dice Cristo en el Evangelio de San Juan. Lo dice el propio Jesús. Y lo dice clarito. No, aquí no hay malas interpretaciones, ni hay que... No, lo está diciendo claro.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahí no está diciendo es símbolo de, o se supone que es esto. No. Cristo está hablando en los términos que está diciendo. Su carne es su cuerpo y es pan. Es el pan. Y su sangre es bebida. Recordemos que el ser humano es sustentado por lo que come y por lo que bebe. Necesita comida y necesita bebida para vivir. Cristo nos está diciendo aquí que Él es nuestro alimento eterno, nuestro alimento verdadero. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí. Por eso se llama comunión. El que come la carne de Cristo y bebe su sangre en la Santa Eucaristía está comulgando con Cristo. Está uniéndose a Cristo. Está siendo uno con Cristo. Por eso utilizamos la palabra común unión, comunión. Por eso la Eucaristía, la hostia, el cuerpo y la sangre de Cristo consagrado por un sacerdote escogido por Cristo a través de la ordenación sacerdotal, a través de la imposición de manos. Cristo los estableció el jueves santo para hacer esto. No los estableció después, no los estableció cuando estaba ascendiendo, los estableció estrictamente el día que establece la Eucaristía. O sea que el sacerdocio católico y la Eucaristía están estrechamente ligados. La Eucaristía es la razón de ser del sacerdote católico. Es la razón de ser del sacerdote católico. Por eso, nosotros debemos acercarnos los domingos a comulgar. Tenemos que hacer lo posible por comulgar. Y Cristo nos ha dado una herramienta para hacerlo correctamente a través de el sacramento de la confesión, de la reconciliación, para que podamos lavarnos los pies, porque ya Él nos ha lavado en el bautismo. El sacramento bautismal nos ha lavado el cuerpo, pero en el caminar de los días, en el caminar de nuestra vida, nos podemos ensuciar los pies. Y no podemos acercarnos a comulgar si tenemos sucios los pies. Tenemos que limpiarnos los pies a través del sacramento de la confesión, y entonces ahí sí podemos comulgar. Necesitamos comulgar para estar unidos a Cristo. Cristo nos lo dice, esa es la razón de ser. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a Él. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por Él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. El que comulga vivirá para siempre. Es la máxima expresión del cristiano, el comulgar, porque nos unimos a Cristo en el altar, en el santo sacrificio del altar. Y eso nos lo han quitado los protestantes con sus ideas absurdas, judías. Ahora, Jesús enseñó estas cosas en la sinagoga de Cafarnaúm. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, miran a los protestantes aquí, protestando. Esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Ese es un protestante, ya había protestantes aquí. Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó, ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? A esas sectas que hablan de que Jesús es un simple profeta, buen profeta. No, señor.
Él es Dios también, Él es Dios mismo. El Espíritu es quien da vida. El Espíritu Santo es el que transforma las santas, sagradas especies de pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. El Espíritu eterno, el Espíritu Santo es el que logra eso. Y es la base de nuestra fe católica. Es el centro de nuestra fe católica, la Eucaristía. Si no somos capaces como cristianos de entender estas palabras de Jesús, estamos jodidos. Jesús nos lo dice claramente: el que no come y bebe de mí, come mi carne y bebe mi sangre, no está unido a mí. Por eso muchos que hacen ahora milagros, evangelizan, predican, hacen buenas obras. Sí, llegarán y Cristo les dirá: no os conozco, porque nunca comulgaron. Ojo con eso. Listo, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vamos a ver que sí es la comunión. Que es la comunión que diariamente celebra el pueblo católico. Que no es un invento del Papa, que no es un invento de los obispos, que no es un invento mío, sino que es instituido por el único Señor autorizado para hacer las cosas, Jesucristo. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos del 26 al 29. Dice: mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. El pan es el cuerpo de Cristo. Cristo está transformando, ahí está transformando ese pan en su cuerpo. Tiene el poder para hacerlo. ¿Quién se lo va a impedir? No es simbolismo, no es que Jesús quiso decir otra cosa. No, Jesús está siendo claro. El griego y ahora la traducción al español es clara. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo: beban, beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre. Lo que ellos estaban tomando era sangre de Cristo, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para el perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Eucaristía, la institución de la Eucaristía. Esto pasa el Jueves Santo. El sacerdocio ministerial de la Iglesia católica, apostólica y romana nace el Jueves Santo. ¿Y quién lo forma? ¿Quién lo instituye? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hace después? Instituye la Eucaristía. Le dice a los apóstoles: hagan esto en memoria de mí. O sea, este es su trabajo, señores sacerdotes de la nueva alianza. Es más, él ya se los había dicho en la multiplicación de los panes, cuando les dicen, cuando él les dice a ellos: denle ustedes de comer a esa muchedumbre. Esa era la función que él les estaba dejando, los estaba capacitando. Y nuestros sacerdotes católicos son los que nos dan de comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros vivamos en común unión con nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Nosotros no tenemos otra cabeza. El Papa Francisco es un sacerdote. El Papa Francisco es un obispo, el obispo de Roma. El Papa Francisco es un vicario, es una persona encargada, es una persona a la cual Cristo le encargó el pastoreo de la iglesia. Es maestro encargado, pero el maestro verdadero, y lo reconoce la doctrina de la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo. No hay más nadie puesto sobre Cristo. No hay más nadie, ni con visiones, ni con visitas de ángeles raros,
ni por murmuraciones, ni por shows tirándose en el piso, ni hablando raro, nada. Cristo. Vamos ahora a ver cómo la tradición es base de nuestra fe. Vámonos a Primera de Corintios. ¿Qué nos dice San Pablo? Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 32. La cena del Señor. Vamos a ver cómo Pablo enseñaba a todas las iglesias primitivas la cena del Señor. ¿Y qué era la cena del Señor? Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, no instituida por Pedro, no instituida por Santiago, dejada por el Señor, reconoce Pablo y lo escribe a los Corintios, y que yo a mi vez les transmití. Eso se llama tradición apostólica. Cristo se lo deja a los apóstoles y los apóstoles se los transmiten así sucesivamente hasta llegar a Pablo. Y Pablo se lo transmite a los corintios y a todas las iglesias en las cuales él evangelizó. ¿Cómo se llama eso? Tradición apostólica. La tradición apostólica es primero que las Sagradas Escrituras. Porque en el momento en que Pablo está escribiendo las Sagradas Escrituras, no existía todavía, sino solamente el Antiguo Testamento, la versión de los 70, la versión alejandrina, no la versión esa de 36 libros que se inventaron los judíos muchos años después y que son las que toman los protestantes, quitándole 7 libros sagrados a la palabra de Dios. Que el Señor dice que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo, está repitiendo lo que leímos en Mateo: esto es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Háganlo, háganlo. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. No dijo vino. Este vino representa, no. Esto es. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. Y miren lo que dice Pablo. De manera que, hasta que venga el Señor no ha venido todavía, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Nosotros proclamamos la muerte del Señor cada vez que comulgamos, cada vez que vamos a Eucaristía. Estamos celebrando el único sacrificio salvífico que aceptó Dios por nuestra redención, el sacrificio de Cristo. Pero hay que hacerlo hasta que Él venga. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Aquí Pablo no está diciendo comete pecado contra la Biblia o comete pecado contra el sacrificio simbólico de Jesús, como tratan de enseñar y de transmitir y de malinformar los protestantes. No. Aquí se habla claramente, Pablo está siendo claro. El que come indignamente comete pecado contra Cristo directamente, contra su cuerpo y contra su sangre. Fíjense la delicadeza de las cosas. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia. Cuando nosotros hacemos examinación de conciencia, cuando nos vamos a confesar, cuando vamos a hacer el sacramento de la confesión, tenemos que hacer un examen de conciencia, un acto de contrición. ¿Sí? Antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en qué se trata, porque si come y bebe sin fijarse de qué se trata, del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Esto no sé por qué no lo leen los protestantes. No sé. O qué interpretación le dan ellos dentro de su libre locura. Pero aquí está claro. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles. Y también algunos han muerto.
Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Aunque si el Señor nos castiga, es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos cómo San Pablo le da firmeza a la tradición, que la Eucaristía no es un símbolo, no es una simple y mera celebración de amigos que vamos a recordar al Señor y entonces tomémonos una gaseosita y tomémonos unas galletitas con soda. No, es el cuerpo y es la sangre del Señor. Por eso debemos, cuando vamos a comulgar, debemos hacerlo con sumo cuidado y suma reverencia, porque nos estamos uniendo a Cristo, porque estamos comiendo a Cristo, porque estamos bebiendo la sangre de Cristo. Recordemos que no es necesario que tomemos del vino, porque la Santa Madre Iglesia ha establecido que en ambas especies está la plenitud de las dos. O sea, cuando yo comulgo con la hostia, ahí va la sangre. Y si yo bebo, ¿verdad?, del cáliz, ahí va el cuerpo. Entonces, por eso a nosotros, nuestros sacerdotes, nos dan la comunión consagrada. ¿Sí? Y entonces, ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, vámonos ahora cuál era la sangre que no debía beberse, que no debía comerse, ahora en el Nuevo Testamento. Vámonos a Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 15, que no es las transfusiones de sangre, eso no. Capítulo 15, versículos 19 y 20 y después 28 y 29. Dice: considero por lo tanto que no se les debe imponer cargas innecesarias a aquellos que, no siendo judíos, dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios. Basta con escribirles que se aparten de todo lo que haya sido contaminado u ofrecido por los ídolos o a los ídolos, que eviten los matrimonios prohibidos y que no coman carne de animales estrangulados o ahogados, ni tampoco su sangre. O sea, aquello que haya sido ofrecido a los demonios a través de los altares a los dioses paganos, ¿verdad? Recordemos que estábamos en la antigüedad, aunque hoy en día también sucede lo mismo. Hay muchas religiones paganas, ¿verdad?, que hacen este tipo de sacrificios todavía. Entonces, ahora vamos, ¿qué dice en el versículo 28 y 29? Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, o sea, a los apóstoles, no imponer sobre ustedes ninguna carga aparte de estas cosas necesarias, porque no coman carne de animales ofrecidos en sacrificio a los ídolos, que no coman sangre ni carne de animales estrangulados y que eviten los matrimonios prohibidos. Si se guardan de estas cosas, actuarán correctamente. Salud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo que buscaban los apóstoles era simple y llanamente decirles a los nuevos conversos: vea, señores, ustedes no pueden comulgar con Cristo en la Eucaristía, en la fracción del pan, y no pueden ir a matar animales y beberse su sangre cuando esos animales han sido sacrificados en los altares de demonios y de ídolos paganos. Los ídolos son pedazos de madera o de piedra o de oro que no hacen nada, pero detrás de ellos sí habían entidades demoníacas. Vamos a ver cómo nos lo dice más claramente San Pablo, ¿sí? Porque recordemos que esta enseñanza bíblica tiene muchos textos bíblicos. No solamente es tomar un texto bíblico y sacarlo y hacerle una explicación y sacarlo del contexto, no. La misma palabra de Dios va respondiéndonos y va enseñándonos. Vámonos a Primera de Corintios, otra vez a Primera de Corintios, capítulo 10, versículos
del 14 a 22 para que vean que yo no estoy diciendo mentiras ni que yo me estoy inventando las cosas. Capítulo 10, versículos del 14 al 22. La solidaridad que se establece en la comida ritual. Por eso, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas entendidas. Juzguen ustedes mismos lo que les digo. Cuando bebemos de la copa bendita por la cual bendecimos a Dios, esto es la Eucaristía, participamos en común de la sangre de Cristo, lo dice Pablo nuevamente. Cuando comemos del pan que partimos, participamos en común del cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, y por esto somos un solo cuerpo. Por eso se llama comunión. Nosotros todos los que comulgamos nos hacemos uno con Cristo a través de su cuerpo y de su sangre que se da cada vez que el sacerdote católico impone sus manos y el Espíritu Santo desciende, y por poder del Espíritu Santo y por voluntad de Dios Padre y por orden de Cristo Jesús, ese pan y ese vino se convierte en cuerpo real y en sangre real de Cristo Jesús. Y como dice San Pablo en 1 Corintios 2, del 10 en adelante, esto para la gente del mundo, para la gente que tiene el espíritu del mundo, es locura. Ustedes los católicos están locos. Eso es locura. ¿Cómo es posible que Dios va a contenerse en un pedacito de pan y en un cáliz? Pero Pablo le responde y les dice, para las personas espirituales esto es espiritual y lo entienden, pero para la gente del mundo esto es locura. Así que el que no tiene al Espíritu Santo, la Eucaristía y la comunión es una locura. Que sigan ellos con sus ideas. Ya cuando se tengan que enfrentar a Cristo frente a frente, ahí será el llorar y crujir de dientes. Sigue diciendo San Pablo, fíjense en el pueblo de Israel, los que comen de los animales ofrecidos en sacrificio, participan en común del servicio en el altar, lo que estábamos viendo en capítulo 17 del Levítico. Ese es el tema del capítulo 17 del Levítico, no que Dios está prohibiendo las transfusiones de sangre. Con esto no quiero decir que el ídolo tenga valor alguno, ni que la carne ofrecida al ídolo sea algo más que otra carne cualquiera, no. Lo que digo es que cuando los paganos ofrecen algo en sacrificio, se los ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada en común con los demonios. Por eso es que Pablo y toda la Biblia prohíbe el comer sangre y beber sangre de animales ofrecida a los ídolos, a los demonios, en rituales no establecidos por Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El ritual establecido en el Nuevo Testamento por Jesucristo se llama Eucaristía. El que comulga en la Eucaristía comulga con Cristo, es de Cristo y le rinde culto y adoración a Dios Padre, porque Él fue el que mandó a Cristo. Ok. Dice, no pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios, ni pueden participar de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. ¿O acaso queremos poner celoso al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Las personas que van a comulgar y después visitan a los brujos, o se leen las cartas, o leen el tarot, o utilizan la ouija. Señores, eso es peligroso. Para terminar, vamos a ver qué nos dice San Pablo a nosotros los católicos con respecto a las otras denominaciones religiosas y a todos aquellos que creen
que estamos mal, estamos equivocados. Vámonos a Colosenses capítulo 2, versículos del 16 al 19. Dice: por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben. Ahora, apartando, ¿verdad?, la sangre y la carne ofrecida a ídolos, a demonios, a entidades demoníacas, se pueden comer todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios, a través de Cristo, ha bendecido y ha creado las cosas nuevas. Dice: por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen y beben, o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Cuando usted, católico, lo critiquen por el sábado, no le preste atención. La persona que lo critica porque usted no respeta el sábado, muéstrele este texto. Cristo abolió todas esas cosas. Cristo aborreció el sábado y estableció el domingo, el día de la resurrección. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. Si usted comulga, está unido a Cristo, ¿verdad? Y usted cumple todos los mandamientos que Cristo dejó, y usted está dentro de la iglesia que Cristo estableció, usted no tiene nada que temerle a que lo critique otro, que venga con ideas antiguas o que venga con ideas raras, porque usted está con Cristo. No dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes, que se creen más santos que los católicos, que nos dicen borrachones, que nos dicen idólatras, que nos dicen que somos los mundanos. No se deje avergonzar de esas personas. Y que dan culto a los ángeles, esos que creen que los visitaron los ángeles y les dieron un nuevo evangelio. Que pretenden tener visiones, esos que basan su religión en profetas que tuvieron visiones. Esto fue escrito en el primer siglo, primero o principio del segundo siglo. Y ya estaban hablando de todas esas sectas. Dice: pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Ellos no están unidos a la cabeza, claro, no comulgan. Para ellos la comunión es una tontería. No comulgan, y al no comulgar no se pueden estar unidos a Cristo, que es la cabeza, la cual hace crecer todo el cuerpo al alimentarlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí podemos ver claramente cómo la verdadera adoración a Dios se basa en hacerle caso a Cristo y hacer todo lo que Cristo ordenó. No lo que otro aparecido del siglo XV, del siglo XVI o del siglo XIX o del siglo XVIII hayan dicho. Estamos en la iglesia verdadera, estamos con la doctrina bíblica, la estamos comprobando, y seguimos al único Señor y al único Dios verdadero, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.